Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto, debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Jesús en el Evangelio de San Marcos nos trae esa célebre y conocida reflexión a propósito de que le preguntan si es un hombre lícito divorciarse de su mujer. Jesús le responde sobre lo que ha mandado Moisés, permitiendo en algún caso el acta de repudio, pero dice que en el plan de Dios está que el hombre y la mujer permanezcan unidos, consagrando así el llamado principio de la indisolubilidad del matrimonio. La unidad y la indisolubilidad, no se puede disolver fácilmente el matrimonio. Donde Jesús, en una discusión con los fariseos sobre la licitud o no del divorcio, nos invita a reconocer que en el proyecto eterno de Dios ha creado al hombre y a la mujer para que sean una sola carne. Y en la medida en que esta institución del matrimonio se cuide y se defienda, se vivirá ese misterio de ser una sola realidad espiritual, no separada por el egoísmo, por el orgullo, por el rencor, por el pecado humano. Ciertamente, en la historia del cristianismo y aún del mismo judaísmo, se aceptó el tema del divorcio, pero en el proyecto eterno de Dios manifestado en Jesús, se busca defender dos valores fundamentales en la vida de pareja. El primero, la unidad que se construye sobre el amor fiel, y el segundo, la apertura a la vida, abrirnos a los hijos. Hoy es tan fácil que nos casemos, pero es más fácil descasarse. A mí no me impresiona que las parejas se separen. Me impresiona a veces la poca madurez humana con la que se asumió la vida de pareja y las motivaciones o argumentos pequeños, perdónenme la expresión, argumentos baratos para separarse. Repetimos, hay eventos difíciles que llevan necesariamente a una separación conyugal, pero hoy día son más comunes los episodios donde por inmadurez humana, por incapacidad de compartir un proyecto común de pareja, por dejarnos llevar del amor o el orgullo personal, el amor propio, nosotros terminamos una relación. Y también está el otro valor que ampara el Evangelio, y es el de abrirnos a la vida. Hoy hay mucho miedo de tener hijos, y hay más miedo de criar y formar, educar juiciosamente sus hijos. Hoy la salida fácil es: adopto un perro, un gato,
una mascota, porque no quiero hijos que me compliquen la vida y que me salgan costosos. Esto en el fondo es práctico, pero es un argumento profundamente egoísta. Sin el ánimo de lastimar a nadie, pensemos en el plan eterno de Dios, manifestado en Jesucristo, está darle estabilidad a la relación de pareja y abrirla al regalo de la vida. Créeme, estamos construyendo una sociedad de solitarios, de personas que ciertamente están llenando la ciudad de los llamados apartestudios, familias de una sola persona, pero en el fondo, por más que digamos que esto es autonomía, independencia y libertad, en el fondo es la expresión de nuestra incapacidad para amar, de nuestra inmadurez para convivir, y es simplemente síntoma de algo que hoy la sociedad del bienestar no quiere reconocer: el malestar que hay en esa soledad, en esas depresiones, en esa insatisfacción de la vida hoy tan común. Que el Señor te bendiga. Quizás, espero no equivocarme, voy a profetizar algo. De la mano del Papa Francisco veremos tal vez alguna reforma sin antecedentes en la historia en la llamada pastoral con los matrimonios, sobre todo cuando hay segundas nupcias. Hay signos claros de que el Papa quiere, desde la misericordia, de alguna manera dar respuestas a tantos hombres y mujeres que en un momento determinado contrajeron matrimonio, que por situaciones de inmadurez psicológica, afectiva, otra circunstancia cualquiera, el matrimonio se daña, se desbarata, que ciertamente es nulo, pero que no se puede probar canónicamente la nulidad del matrimonio. Probablemente caminamos hacia una nueva etapa en la historia de la Iglesia, donde se posibilite, no es oficial, es simplemente la posición personal, individual de quien les habla, se puede posibilitar hacia el futuro la posibilidad de la comunión en las segundas nupcias, tal vez bajo algunas reglamentaciones estrictas y por vía excepcional. La reciente reunión de uno de los teólogos más progresistas en este sentido, hablándole a un grupo de cardenales en el consistorio que tuvimos la semana pasada, a propósito de toda la reflexión que hay que hacer sobre la pastoral matrimonial, nos indica que el Papa Francisco pareciera caminar en este sentido. Pero además las frases entre líneas dichas por el Papa Francisco en el consistorio de cardenales nos deja mucho que pensar. Les ha dicho mejor a los cardenales: tengan una reflexión valiente. En el fondo es aprender a ir contracorriente, y los dijo: tengan inteligencia pastoral. Sabemos que la verdad es que hoy millones, no hablamos de decenas de miles ni centenas de miles, hablamos de millones y millones de hombres y mujeres católicos que, digamos, se ha disuelto el primer matrimonio y tienen una segunda vinculación, una segunda relación. El Papa señala: hay que dar algún tipo de respuesta pastoral a la gente, no la podemos dejar en el aire. Esperemos el tiempo. Reitero, no hay ninguna posición oficial, la conoceremos seguramente, pero créanme que en siglos y siglos de una pastoral inveterada, donde la Iglesia ha sido tajante en este aspecto, creo que el Papa Francisco nos puede dar sorpresas. Esperemos no equivocarnos, y reitero, es una posición simplemente personal y no hago ninguna afirmación definitiva, sino una aproximación de un fenómeno mundial donde desde las más altas instancias, esto es, desde el Vaticano y concretamente desde el pontificado, se busca replantear ciertas actitudes pastorales frente a los divorciados. Oremos, y el Papa lo ha pedido hacia las familias del mundo entero para que hayan de alguna manera definiciones en ese sentido. Pero más allá de estas teorizaciones, más allá de estas conceptualizaciones, desde el punto de vista pastoral, digamos 3 palabras a propósito de la crisis de los matrimonios hoy día. Primera palabra: hoy hay gran problema de comunicación en las parejas.
porque es una comunicación superficial, porque es una comunicación que no es asertiva. Yo dije una cosa y la otra persona me entiende otra, porque es una comunicación que no maneja de alguna manera una línea profunda del ser, cómo estoy, cómo estás, cómo me sientes, cómo me siento, sino una comunicación funcional. Hoy reconocemos que hay grandes dificultades en la vida de pareja y que problemas de comunicación de forma se han vuelto, por mal manejados, problemas de fondo. Lo que era un problema sencillo, al no saberse abordar, al no saberse manejar bien, se ha vuelto un problema más de fondo. Hoy hay serios problemas de comunicación en la pareja. Dejémoslo hasta ahí simplemente descrito, porque el tiempo no nos da para profundizar más. Una segunda afirmación: somos una sociedad alimentada culturalmente en el mito de que yo soy todo, yo lo puedo todo, yo lo tengo todo. Lo diré en un término muy coloquial: yo me siento el ombligo del Espíritu Santo. Perdónenme en esa afirmación, queridos amigos, lo digo de manera muy coloquial. Hay una profunda soberbia, suficiencia de la vida, y cuando una pareja entra a convivir, lo primero que hay que hacer para una convivencia armónica y pacífica es ceder espacio, ceder terreno, ceder al yo. Si no cedemos, simplemente no vamos a convivir. Habrá una calma chicha, habrá un silencio quizás de respeto para no entrar en conflicto con otra persona, pero en algún momento se va a derramar la copa o el vaso y vamos a estallar y vamos a responder a la pareja de manera inadecuada. Hoy, resumiendo ese segundo punto, hay un profundo orgullo, suficiencia de la vida. Es de la esencia del amor que sea humilde, que sea capaz de reconocer la verdad que hay en el otro ser humano y no solamente mi verdad, que sea capaz de abrirse al misterio de la otra persona y no buscar que la otra persona se adapte al tamaño de mi bolsillo. Es la verdad. Yo lo digo con todo cariño, estoy impresionado. Creí que después de 20 años de sacerdocio no me iba a impresionar fácilmente, pues les cuento. Todos los días, sin excepción, estoy escuchando problemas de parejas, dificultades. En el fondo uno dice, a veces no necesariamente tiene que haber una infidelidad, a veces no necesariamente tiene que haber un problema moral de alcoholismo, drogadicción, a veces no necesariamente tiene que haber un problema grave, son problemas de comunicación, problemas de incapacidad para comprender, ponerme en los zapatos de la otra persona, que seguramente me quedarán grandes o pequeños. Son problemas de incapacidad para yo de alguna manera entrar en un diálogo profundo, corazón a corazón, con el otro ser humano. Hablemos de un tercer punto, y perdonen que no profundice más en esto, porque es que el tiempo también de alguna manera nos exige. Una primera afirmación, decimos nosotros, hay mala comunicación. Una segunda afirmación, hay mucho amor propio, mucho orgullo en nosotros, mucho mi verdad personal y cerrarme a la verdad que hay en el otro cónyuge. Y una tercera afirmación de esta crisis matrimonial, hoy sacamos a Dios de nuestras vidas. Como los dos trabajan, como los dos son profesionales, o como los dos son tan ocupados, como los dos tienen que llegar a casa, adelantar de su trabajo, a descansar viendo televisión, a meterse en un computador, a chatear en un celular, como los dos están tan atareados en su pequeño mundo, sin darnos cuenta, no hay tiempo para la oración personal, no hay tiempo para la oración en pareja, no hay sencillamente tiempo para Dios. Un matrimonio sacramental es tal no porque se realice dentro de una Eucaristía, una misa. Un matrimonio es sacramental porque está la vida de Dios en el amor humano de ella y de él. En un matrimonio civil, en una unión de hecho, de alguna manera un problema es un obstáculo, pero en un matrimonio sacramental el problema debería de ser la posibilidad de nosotros madurar en la fe, reconocer la acción de Dios que puede obrar en esa dificultad, en ese obstáculo. Hoy vemos que el ser humano
da el paso al matrimonio con mucho miedo, con grandes aprehensiones y temores, porque lo que le suena a compromiso para toda la vida asusta, pero en el fondo asusta porque nos confiamos ingenuamente en nuestras propias fuerzas y olvidamos que un matrimonio se tiene que llevar desde Dios, desde el Señor, desde su gracia, desde su auxilio divino. Esas palabras de la teología sacramental, la gracia de estado en un sacerdote para el celibato, la gracia de estado de un casado o casada para la fidelidad y el compromiso estable en el amor, no es simplemente un discurso. Hay una gracia, hay un auxilio divino, hay un apoyo de Dios para nosotros sostener una relación estable. Bueno, qué pesar no profundizar más sobre esto. Son 3 sencillas afirmaciones, pero nos pueden servir inmensamente. Recapitulemos. La primera, hoy manejamos serios problemas de comunicación. La segunda, tanto amor propio que tenemos nos impide abrirnos a la verdad del otro. Y la tercera, cuando dejamos a Dios fuera de la vida matrimonial, nuestros problemas pequeños se hacen grandes. A eso agreguémosle la larga introducción que hemos hecho. La Iglesia, de la mano de este Papa, providencial en este momento de la historia, seguramente muy imbuido del espíritu de misericordia frente a tanta miseria personal y tanta incapacidad para convivir, nos va a dar líneas pastorales muy importantes para acompañar mejor las parejas y sobre todo aquellas que no pueden acceder a la comunión eucarística porque hay una segunda relación o unas segundas nupcias. Amigos, oremos por las familias. Es una urgencia en el mundo de hoy. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, guía mi corazón, enciende en él el fuego de tu amor, renueva mi vida, Señor. Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo, ven a mi hogar, Santo Espíritu, llena mi alma, conduce todo, quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, muéstrame el rostro de Dios, que en mis hermanos vea a Jesús. Quiero ser tu servidor, Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo, ven a mi hogar, Santo Espíritu, llena mi alma, conduce todo, quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, muéstrame el rostro de Dios, que en mis hermanos vea a Jesús. Quiero ser tu servidor, Santo Espíritu,
renueva todo. Ven a mi hogar, Santo Espíritu, llena mi alma, conduce todo, quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, guía mis palabras, Señor. Pon tu mensaje en mi corazón, que seas tú quien hable, mi Dios. Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo, ven a mi hogar. Todo. Lo diré en un término muy coloquial: yo me siento el ombligo del Espíritu Santo. Perdónenme en esa afirmación, queridos amigos, lo digo de manera muy coloquial. Hay una profunda soberbia, suficiencia de la vida, y cuando una pareja entra a convivir, lo primero que hay que hacer para una convivencia armónica y pacífica es ceder espacio, ceder terreno, ceder al yo. Si no cedemos, simplemente no vamos a convivir. Habrá una calma chicha, habrá un silencio quizás de respeto para no entrar en conflicto con otra persona, pero en algún momento se va a derramar la copa o el vaso y vamos a estallar y vamos a responder a la pareja de manera inadecuada. Hoy, resumiendo ese segundo punto, hay un profundo orgullo, suficiencia de la vida. Es de la esencia del amor que sea humilde, que sea capaz de reconocer la verdad que hay en el otro ser humano y no solamente mi verdad, que sea capaz de abrirse al misterio de la otra persona y no buscar que la otra persona se adapte al tamaño de mi bolsillo. Es la verdad. Yo lo digo con todo cariño, estoy impresionado. Creí que después de 20 años de sacerdocio no me iba a impresionar fácilmente, pues les cuento. Todos los días, sin excepción, estoy escuchando problemas de parejas, dificultades. En el fondo, uno dice, a veces no necesariamente tiene que haber una infidelidad, a veces no necesariamente tiene que haber un problema moral de alcoholismo, drogadicción, a veces no necesariamente tiene que haber un problema grave, son problemas de comunicación, problemas de incapacidad para comprender, ponerme en los zapatos de la otra persona, que seguramente me quedarán grandes o pequeños. Son problemas de incapacidad para yo de alguna manera entrar en un diálogo profundo, corazón a corazón, con el otro ser humano. Hablemos de un tercer punto, y perdonen que no profundice más en esto, porque es que el tiempo también de alguna manera nos exige. Una primera afirmación, decimos nosotros, hay mala comunicación. Una segunda afirmación, hay mucho amor propio, mucho orgullo en nosotros, mucho mi verdad personal y cerrarme a la verdad que hay en el otro cónyuge. Y una tercera afirmación de esta crisis matrimonial, hoy sacamos a Dios de nuestras vidas. Como los dos trabajan, como los dos son profesionales, o como los dos son tan ocupados, como los dos tienen que llegar a casa, adelantar de su trabajo a la relación de pareja y abrirla al regalo de la vida. Créeme, estamos construyendo una sociedad de solitarios, de personas que ciertamente están llenando la ciudad de los llamados apartestudios, familias de una sola persona, pero en el fondo, por más que digamos que esto es autonomía, independencia y libertad, en el fondo es la expresión de nuestra incapacidad para amar, de nuestra inmadurez para convivir, y es simplemente síntoma de algo que hoy la sociedad del bienestar no quiere reconocer: el malestar que hay en esa soledad, en esas depresiones, en esa insatisfacción de la vida hoy tan común.
Que el Señor te bendiga. Quizás, espero no equivocarme, voy a profetizar algo. De la mano del Papa Francisco veremos tal vez alguna reforma sin antecedentes en la historia en la llamada pastoral con los matrimonios, sobre todo cuando hay segundas nupcias. Hay signos claros de que el Papa quiere desde la misericordia de alguna manera dar respuestas a tantos hombres y mujeres que en un momento determinado contrajeron matrimonio, que por situaciones de inmadurez psicológica, afectiva, otra circunstancia cualquiera, el matrimonio se daña, se desbarata, que ciertamente es nulo, pero que no se puede probar canónicamente la nulidad del matrimonio. Probablemente caminamos hacia una nueva etapa en la historia de la Iglesia, donde se posibilite, no es oficial, es simplemente la posición personal, individual de quien les habla, se puede posibilitar hacia el futuro la posibilidad de la comunión en las segundas nupcias, tal vez bajo algunas reglamentaciones estrictas y por vía excepcional. La reciente reunión de uno de los teólogos más progresistas en este sentido, hablándole a un grupo de cardenales en el consistorio que tuvimos la semana pasada, a propósito de toda la reflexión que hay que hacer sobre la pastoral matrimonial, nos indica que el Papa Francisco pareciera caminar en este sentido. Pero además las frases entre líneas dichas por el Papa Francisco en el consistorio de cardenales nos deja mucho que pensar. Les ha dicho mejor a los cardenales: tengan una reflexión valiente. En el fondo es aprender a ir contracorriente. Y nos dijo: tengan inteligencia pastoral. Sabemos que la verdad es que hoy millones, no hablamos de decenas de miles ni centenas de miles, hablamos de millones y millones de hombres y mujeres católicos que, digamos, se ha disuelto el primer matrimonio y tienen una segunda vinculación, una segunda relación. El Papa señala: hay que dar algún tipo de respuesta pastoral a la gente, no la podemos dejar en el aire. Esperemos el tiempo. Reitero, no hay ninguna posición oficial, la conoceremos seguramente, pero créanme que en siglos y siglos de una pastoral inveterada donde la Iglesia ha sido tajante en este aspecto, creo que el Papa Francisco nos puede dar sorpresas. Esperemos no equivocarnos y reitero, es una posición simplemente personal y no hago ninguna afirmación definitiva, sino una aproximación de un fenómeno mundial donde desde las más altas instancias, esto es desde el Vaticano y concretamente desde el pontificado, se busca replantear ciertas actitudes pastorales frente a los divorciados. Oremos y el Papa lo ha pedido hacia las familias del mundo entero para que hayan de alguna manera definiciones en ese sentido. Pero más allá de estas teorizaciones, más allá de estas conceptualizaciones, desde el punto de vista pastoral, digamos 3 palabras a propósito de la crisis de los matrimonios hoy día. Primera palabra: hoy hay gran problema de comunicación en las parejas, porque es una comunicación superficial, porque es una comunicación que no es asertiva. Yo dije una cosa y la otra persona me entiende otra, porque es una comunicación que no maneja de alguna manera una línea profunda del ser: cómo estoy, cómo estás, cómo me sientes, cómo me siento, sino una comunicación funcional. Hoy reconocemos que hay grandes dificultades en la vida de pareja y que problemas de comunicación de forma se han vuelto, por mal manejados, problemas de fondo. Lo que era un problema sencillo, al no saberse abordar, al no saberse manejar bien, se ha vuelto un problema más de fondo. Hoy hay serios problemas de comunicación en la pareja. Dejémoslo hasta ahí simplemente descrito, porque el tiempo no nos da para profundizar más. Una segunda afirmación: somos una sociedad alimentada culturalmente en el mito de que yo soy todo, yo lo puedo todo, yo lo tengo. Resolver fácilmente el matrimonio. Donde Jesús, en una discusión con los fariseos sobre la licitud o no del divorcio, nos invita a reconocer que en el proyecto eterno de Dios
ha creado al hombre y a la mujer para que sean una sola carne. Y en la medida en que esta institución del matrimonio se cuide y se defienda, se vivirá ese misterio de ser una sola realidad espiritual, no separada por el egoísmo, por el orgullo, por el rencor, por el pecado humano. Ciertamente, en la historia del cristianismo y aún del mismo judaísmo, se aceptó el tema del divorcio, pero en el proyecto eterno de Dios manifestado en Jesús, se busca defender dos valores fundamentales en la vida de pareja. El primero, la unidad que se construye sobre el amor fiel, y el segundo, la apertura a la vida, abrirnos a los hijos. Hoy es tan fácil que nos casemos, pero es más fácil descasarse. A mí no me impresiona que las parejas se separen, me impresiona a veces la poca madurez humana con la que se asumió la vida de pareja y las motivaciones o argumentos pequeños, perdónenme la expresión, argumentos baratos para separarse. Repetimos, hay eventos difíciles que llevan necesariamente a una separación conyugal, pero hoy día son más comunes los episodios donde por inmadurez humana, por incapacidad de compartir un proyecto común de pareja, por dejarnos llevar del amor o el orgullo personal, el amor propio, nosotros terminamos una relación. Y también está el otro valor que ampara el Evangelio, y es el de abrirnos a la vida. Hoy hay mucho miedo de tener hijos, y hay más miedo de criar y formar, educar juiciosamente a sus hijos. Hoy la salida fácil es: adopto un perro, un gato, una mascota, porque no quiero hijos que me compliquen la vida y que me salgan costosos. Esto en el fondo es práctico, pero es un argumento profundamente egoísta. Sin el ánimo de lastimar a nadie, pensemos en el plan eterno de Dios. Manifestado en Jesucristo está darle estabilidad. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto, debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Jesús en el Evangelio de San Marcos nos trae esa célebre y conocida reflexión a propósito de que le preguntan si es un hombre lícito divorciarse de su mujer.
Jesús le responde sobre lo que ha mandado Moisés, permitiendo en algún caso el acta de repudio, pero dice que en el plan de Dios está que el hombre y la mujer permanezcan unidos, consagrando así el llamado principio de la indisolubilidad del matrimonio. La unidad y la indisolubilidad no se puede